Después de 29 años y 6 meses como piloto de la Fuerza Aérea Colombiana, Carlos Muñoz, un hombre de 52 años, nos cuenta lo que fue dedicarle tantos años a una institución tan importante para el país. Mi nombre es Rafael Ochoa y esto es ANEC Podcast. ¿Cómo estamos, Carlos? Muy bien. Bien, ahora sí empezamos. ¿Cómo ha sido ese proceso de transición de estar en la Fuerza Aérea a ser profesor? Aviación, ¿no? Las Sí, clases. ¿En Satena? ¿Me dices? sí, en Satena. ¿Cómo fue esa transición inicial de decir, no, pues ya o cumplí mi etapa aquí o tienen unos años para estar acá? ¿Cómo es eso? Bueno, el proceso, digamos que el hecho de haber ingresado a la Fuerza Aérea Colombiana, yo no veo un mundo demasiado dedicado, digamos, a, a este trabajo, porque de alguna manera, digamos que no hay como tiempos de descanso, entre comillas, por la disponibilidad que uno tiene siempre hacia cumplir la misión, ¿no? Sí, claro. Entonces fue una etapa, digámoslo, de mucho vuelo, muchas operaciones aéreas, la parte administrativa, la parte, digamos, de responsabilidad de la fuerza. Y cuando yo me retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, pues paso a una fase ya de solamente volar y dar instrucción. Entonces, digamos que es un cambio bastante brusco en el sentido de la disponibilidad. Y de alguna manera, pues tengo más tiempo con mi familia, Claro. tengo más tiempo para dedicarme a mis actividades, a mis deberes, a los hobbies que de alguna manera me gustan. Entonces, digamos que ese tránsito de haberme retirado de la Fuerza Aérea a estar volando en ese momento en Satena y de alguna manera con la experiencia que adquirí en la Fuerza Aérea y enseñar, pues ha sido una atención muy agradable, muy bonita y pues tengo mucho más tiempo para mi vida como persona. Claro. Tú, bueno, ahora sí, ya empezando, regresando atrás al inicio de todo. Hoy nos acompaña Carlos Muñoz, ex militar, Sí, ¿sí? De la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Cuántos años sí. estuviste ahí? 29 años y 6 meses en la 29. Fuerza Aérea. ¿Cuántos días y cuántas horas? No, hasta ahí no puedo. ¿Cómo fue el proceso de selección y entrenamiento? ¿Cómo es eso? Si uno quiere llegar a estar en la Fuerza Aérea. Sí, entro a la Fuerza Aérea, pues fue algo chistoso porque entré como por accidente. Yo quería ser arquitecto, siempre mi pasión fue la arquitectura. Un compañero me dijo que quería de alguna manera mirar cómo podía aspirar o ser candidato para la Fuerza Aérea Colombiana. Lo acompañé, me pareció que los requisitos eran bastante sencillos. ¿Cómo Es, cuáles? ser mayor de edad, ser bachiller, tener un buen puntaje en el IFEX y pasar unas pruebas técnicas. La vida militar siempre me gustó, mi papá fue policía, ¿Qué edad pero tenías pues cuando fuiste con tu amigo? 17 años. Ok. 17 años, digamos que no tenía mucho conocimiento o experiencia de familiares. Mi papá pues policía, es Fuerza Armada, no es Fuerza Militar. Sin embargo, pues siempre los admiré, ¿no? Yo siempre admiré la vida militar y me parecía que era una profesión bastante dedicada. Reuní los requisitos, en ese instante lo tomé como una opción, un plan B en caso de que no estudiara arquitectura. Sin embargo, a medida que fui haciendo el proceso Sí. de selección como candidatos, me acuerdo mucho aspiraron en esa época, eso fue en el año 1989, 6.000 aspirantes y entramos en 150. Uf. O sea, es bastante, digamos, meticuloso el proceso de selección. Eso obviamente me hizo tener mucho ánimo de, cuando me seleccionaban, de ingresar a la Fuerza Aérea. Y Lo viste es, como con más ánimos porque era, entre tantos pasar yo es sí. porque algo debo tener. Ahora es también chistoso, digamos, o jocoso en ese momento cuando yo quiero aspirar porque mis compañeros de colegio me decían, no, pues usted va a entrar, eso es imposible, eso tiene que entrar gente recomendada, usted no puede tener calzas, o sea, se le inventan a uno un poco de alguna manera Trabas. de trabas como para no, que dicen, no, yo no puedo con eso, y yo seguí con ese sueño y dije, no, yo lo voy a lograr porque, pues, porque si otras personas lo han hecho, porque yo no lo puedo hacer. Entonces yo dije, no, voy a seguir con el proceso
Y la traba que me daba, o lo que pueda de alguna manera generar que yo no entre a la Fuerza Aérea, va a ser la misma institución que me diga, no, usted no reunió los requisitos por esto y ya. Pero digamos que hice como filtro a todas esas personas, compañeros muy amigos y todo, externas, que de alguna manera decían que eso era imposible. ¿Y qué año era cuando fue eso? 1989. Porque bueno, eran 6.000, ¿no? O sea, en ese tiempo. Sí. ¿Crees que ha bajado la cantidad de personas que intentan entrar a la Fuerza Aérea o crees que es igual? Yo creo que inclusive ha aumentado ¿Sí? y el filtro es bastante alto y yo creo que hoy en día, hoy por hoy, el filtro es mucho más eh, minucioso en cuanto al tema de exigencia del nivel académico, del nivel físico, porque no solamente le miran a uno el nivel académico, la condición física, sino también la parte psicológica de cómo está la persona. O sea, no es algo imposible para ingresar a la Fuerza Aérea, pero sí obviamente la selección debe ser bastante minuciosa. Y debe haber, por ejemplo, uno dice, no, prestas el servicio, tú prestas el servicio y puedes llegar directamente a la Fuerza Aérea o es distinto completamente las fuerzas militares, la Fuerza No, Aérea. si uno, digamos, fue soldado o prestó un servicio militar, eso le sirve, si entra a la Fuerza Aérea, como tiempo adicional de servicio. Me explico, si yo no presté servicio militar, yo entré directamente a la Ok. Fuerza Aérea, estuve 29 años, 6 meses, pero si hubiera prestado servicio militar, ese año de servicio me lo hubieran contado dentro del tiempo de la Fuerza Aérea. Genial, genial. Sí. Y entre, cuando ya empieza tu formación, ¿qué recuerda algún momento así difícil que te ha costado o algún momento gratificante durante la Sí. formación? Difícil la adaptación porque no es lo mismo uno estar en el colegio estudiando con los amigos, digamos, llegando a su casa, a entrar a una institución que no puede salir, que está limitado, que tienes que cumplir un horario estricto, levantarte a las 4:30 de la mañana y cumplir una secuencia de, digamos, de eventos durante el día, tener que de alguna manera recibir órdenes de personas que para uno y en ese momento son demasiado grandes, pero pues la diferencia de edad entre nosotros era de 20, 21 años, que son los alféreces, que son los que de alguna manera nos forman a nosotros como cadetes, que es la figura que uno llega ya y tener ese cambio donde te gritan, donde de alguna manera miran esa resiliencia hasta donde uno puede soportar todo esto, sin tratarlo a uno mal físicamente, pero sí emocionalmente uno recibe demasiada presión y esa adaptación es bastante alta. Entonces, yo llegaba a mi habitación a dormir y al primer mes yo decía, ¿yo qué hago acá? O sea, ¿yo por qué no estoy en una universidad estudiando tranquilo, Arquitectura. llegando a mi casa, que me consientan, a estar acá donde me están diciendo usted tiene que dormirse a tal hora y levantarse a tal hora, donde me están todo el momento del día presionando para que haga actividades? Pues es una locura. ¿Llegaste a pensar en renunciar? Sí, Sí, claro, lo pensé, lloraba. En esa época no había celular. claro. Imagínense, era un teléfono, digamos, en una habitación donde teníamos que hacer fila para llamar a los papás. Eran 3 teléfonos y cuando hacíamos fila y ya estaba próximo a llegar a hablar con mi papá, pues ya sonaba una corneta que nos mandaban a formar o a una actividad, entonces no era fácil. ¿Cómo se llama la escuela donde estudiaste? La escuela es en Emavi, Marco Fidel ¿Dónde Suárez, queda? en Cali. En Cali. Sí. A nosotros nos tocó 3 años, pero hoy en día, digamos, por la reestructuración que ha tenido la Fuerza Aérea Colombiana, ya son 4 años. Tú hablas, sí, la presión que se mete, que se le meten a las personas que quieren aplicar lo que se están formando y uno ve en las películas y ve que es tan exigente. ¿Por qué lo hacen? ¿Para ver quién no aguanta la presión y quién se retira? ¿O es Sí, algo que uno debe estar siempre bajo presión porque puede estar en cualquier momento bajo presión y saber sí, cómo yo actuar? pienso que pues uno está, digamos, a los 18 años que entra a la Fuerza Aérea o a cualquier institución militar, esa presión de alguna manera es formación para Sí, mostrarnos a nosotros sí, de alguna manera formarnos como militares y que de alguna manera cuando ya estemos, digamos, en nuestra actividad en las operaciones aéreas tengamos esa fortaleza y esa resiliencia para soportar eventos, porque pues de alguna manera uno dice que por qué me presionan tanto, por qué tengo que ser tan cumplido, tan disciplinado en ciertas cosas, entender la cama en que digamos que nosotros le llamamos la cómoda como donde guardamos la ropa, ujú, debe estar todo alineado, las camisetas alineadas, todo súper, no puede haber arrugas, todos los zapatos súper limpios. Todo eso de alguna manera le genera a uno disciplina y ayuda mucho que cuando ya se gradúa de la escuela militar y está trabajando, pues en las operaciones aéreas se ve reflejado esa disciplina y esa, digamos, que enfrenta problemas,
fuego enemigo, situaciones difíciles o que la aeronave de alguna manera tiene situaciones de fallas técnicas, todo esto lo lleva a uno a llevar esto a un feliz término y adaptarse de una manera muy fácil y no de alguna manera como que desfallecer y decir, no, no, yo no puedo. Entonces, En comparación a otras fuerzas armadas o dentro de la Fuerza Aérea, ¿por qué elegiste la rama en que estás, en que estuviste tantos años? sí, ¿Qué yo, otras hay? ¿Qué otras ramas hay? bueno, las fuerzas militares son tres, ¿no? La Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea. Ujú. Y Fuerzas Armadas, pues incluye la Policía Nacional. ¿Por qué escogí la Fuerza Aérea? Pues de alguna manera suena chistoso, pero el cine también de alguna manera atrae, Claro. ¿no? Cuando uno en esa época vimos Top Gun, entonces Justo uno pensé en decía, eso. uy, yo quiero ser como Maverick, quiero ser un piloto de combate, quiero ser similar a eso y eso de alguna manera impacta. Entonces a veces las mismas películas o a situaciones que de alguna manera le pasan a uno como adolescente pueden llevar a que uno tome una decisión de esas. Y pues tomé esa decisión y pienso que fue la más acertada, obviamente sin desconocer porque pues el ejército también es una institución muy bonita, la armada y la policía también son, pues cuando uno las conoce ya y va a fondo y tengo amigos, digamos, de esas instituciones, pues saben que también tienen sus ventajas y sus cosas buenas, ¿no? Claro. No es lo mismo prepararse para ser piloto de un vuelo comercial que obviamente de las Sí, fuerzas aéreas. claro, es diferente, pues porque ¿Recuerdas cómo fue tu primer vuelo? horrible, horrible porque pues acá la anécdota es que yo no sabía ni manejar carro, o sea, yo llegué a la escuela militar, es más, yo en mi vida había volado un avión. Mi primer vuelo Claro. en comercial fue cuando mi papá me llevó a Cali. Esa fue Osh. la primera vez que yo me subí en un avión. Y nosotros empezamos a volar al segundo año de estar en la escuela, o sea, un año donde no ves nada de vuelo, solamente la parte académica y la formación militar. Primer año. Sí, el primer Ujú. año. Y el segundo año ya entramos a la fase de vuelo. Me tocó con un mayor González Maragua, que me acuerdo en esa época, Se le quiere, se le quiere. se le quiere. No, fue bastante, pues yo no sé, lo sentí muy feo, ¿no? Yo dije, ¿esto es volar? No, no quiero volar. Porque cuando fuimos, nosotros volamos, digamos que el primer avión es como una Cessna, Sí, que en la parte militar es el T-41, es una Cessna 172. casi siempre es en ese. Sí, Ok. esa es la formación Ah, primaria. ok. Es un avión básico que le enseñan a uno, digamos, las maniobras básicas y a volar y aterrizar el avión. El despegue que él hizo fue un despegue bastante brusco. Yo me asusté, yo dije, no, ¿esto qué es? O sea, eso no fue un despegue agradable, suave, ¿no? Eso fue bastante duro. Y digamos que la exigencia de él era bastante dura. Entonces yo sentía el vuelo como algo Tortuoso. tortuoso. Yo decía, no, yo vine acá a volar y pero eso no me gusta. Sin embargo, pues hago un paréntesis antes, a mí me ayudó mucho en la vida, digamos, para soportar ese tiempo en la escuela, fue que yo ingresé desde muy pequeño a las artes marciales. Yo entrenaba taekwondo desde los 12 años. Y esa parte del taekwondo, digamos, esa disciplina, ese respeto por los Claro. cinturones, la formación, llegar temprano a la clase, de alguna manera me ayudó mucho a soportar eso, aunque no fue fácil para mí, porque pues no es fácil esa vida, pero sí me ayudó demasiado a soportar ese tipo de situaciones. Claro, porque, sea como sea, son distintas cosas, la deportiva a la Sí, militar, pero la disciplina es la misma, ¿sí? sí, Esa disciplina de levantarse o llegar a una hora puntual, así es. genial. Sí. ¿Y tu primera misión? Mi primera misión ya, Sí, porque tu primer vuelo era como para qué, para lo aprendió practicarlo, sí. pero misión ya esto se pone serio. O sea, si ya la primera misión, digamos, real, yo me graduó de la escuela y como subteniente y como piloto, llego a Río Negro. Digamos, allá fue Ujú. mi primera base que me asignaron, el Comando Aéreo de Combate número 5. Y digamos que no tanto la primera misión que yo recuerde, sino como el primer año, para mí fue difícil porque de alguna manera ya tenía que aplicar todo ese entrenamiento a la realidad. Sí, Y la realidad que yo empecé a vivir fue algo que no me imaginé cómo estaba Colombia en ese momento. ok. Yo empecé a volar en la época que estaba todo el narcotráfico,
digamos, vigente, estaba Pablo Escobar en ese instante. eh, Había demasiados grupos armados. Recuerdo mucho una experiencia de un compañero mío siendo subteniente de primer año, donde operando en el Urabá muere ¿Cómo muere? en un accidente de helicópteros, y Ash. eso impactó mucho porque yo decía, nosotros tan jóvenes, ya con 21 años y ya estamos metidos en una guerra, que de alguna manera pues si uno está en una ciudad o está en otro, digamos, desempeñando otra actividad, otro trabajo, de pronto no se logra ver eso. Yo me acuerdo en esa época que daban una película que se llamaba Americana Misión del Deber, no sé si Me recuerdas. suena, sí, sí. Eso era, digamos, un recuento de todo lo que se vivía en la guerra de Vietnam. De Ok. hecho, pues Colombia vivía algo muy similar. Eran misiones similares de hacer evacuaciones aeromédicas por soldados heridos, civiles heridos, soldados o policías que pisaban minas. Entonces, o que de alguna manera nos tocaba operar, nos tocaba hacer, digamos, en la Fuerza Aérea, una de las misiones que cumple son asaltos aéreos. Es desembarcar la tropa donde está el enemigo para, pues, de alguna manera, consolidar y, pues llevar a feliz término o cumplir la misión de neutralizar el enemigo en ese momento. Y eso pues se volvió pan día a día. O sea, nos tocaba día a día planear operaciones contra las FARC, contra el ELN, contra las BACRIM, contra el narcotráfico. O sea, eran mucho enemigo y para cada tipo de enemigo era cierta operación. Entonces, digamos que vivir una misión que yo recuerde como por la primera, no, sí fue una a una y de alguna manera eso se volvió parte de la vida de uno, Claro, cotidiano. cotidiano. Yo en ese momento, pues cuando yo me gradué de la escuela, sí veía a los pilotos llegar a Cali, sí, en overall, llegando sudados, uno decía, ¿y qué están haciendo? Pero yo no me imaginaba la magnitud a la que me iba a enfrentar. ¿Alguna emergencia aérea que llegaste a tener alguna vez? Sí, pues tuve varias situaciones, emergencias. Las aeronaves que nosotros, digamos, volábamos son los helicópteros Black Hawk. Estos helicópteros son americanos, son muy buenos, digamos, en términos Creo de... que son los más conocidos que uno recuerda siempre. Sí, son helicópteros que de alguna manera dan mucha confiabilidad, ¿no? Para que falle un helicóptero de estos o tenga una falla en algún sistema, pues es bastante difícil. Pero sí, por impacto de las mismas, de los grupos, Ujú. de los grupos armados, sí es fácil que de alguna manera podamos tener alguna situación de emergencia. Entonces, pues, pero igual nosotros estamos entrenados para que cuando tengamos alguna falla de un motor, un problema hidráulico, un problema eléctrico o algún problema, una situación de algún sistema de helicóptero, podamos de alguna manera solucionarlo y llegar a feliz término. Sí tuve situaciones de anormalidades o de emergencias que se presentaron por acción del enemigo, pero pues de alguna manera, pues por el entrenamiento, logramos de alguna manera salir ilesos y salir bien. Siempre está el levantarse y decir, bueno, de pronto no me acueste, hasta aquí llego. ¿Pensabas en la muerte? No, jamás pensé. Yo pienso que cada año que viví en la Fuerza Aérea, de alguna manera me dio como mucho más fortaleza y decir, yo estoy colocando un granito de arena para que de alguna manera Colombia logre, digamos que eso que tanto queremos, porque finalmente es la paz, ¿no? Estar tranquilos, o sea, dormir tranquilo. Y eso me hacía sentir como mucho más feliz de decir, oye, yo escogí el camino que quería y era ser parte de la Fuerza Aérea, ser militar. Y me sentía como bastante útil y decir, yo como colombiano estoy haciendo algo para que todos o alguien en Colombia pueda descansar, evitar un secuestro, evitar de pronto que destruya una población, porque es que lo que uno logra ver estando en la Fuerza Aérea es bastante triste, ¿no? O sea, ve uno situaciones que de alguna manera uno dice, es increíble que esto pase solamente en Colombia, sino en el mundo. O sea, las guerras no son tan buenas en el sentido de lo que pueda uno o lo que genera, digamos, a futuro para las familias, para los niños, para...
para Tú, todo tú el llegas mundo. al tema de la guerra y justo te lo iba a preguntar, ¿cómo la ves? Porque el mundo es caótico, sí, el mundo es Sí, peligroso, pero ¿cómo tú, estando, haber pertenecido a la Fuerza Aérea, cómo ves la guerra? sí, pues yo veo la guerra como algo, digamos, que me parece muy triste que el ser humano se esté matando. O sea, no, no siento que sea la necesidad de Es matarse. necesaria, exacto. Sí, es innecesario, porque realmente hay situaciones o hay caminos diferentes que uno puede llevar a que un país sea tranquilo, digámoslo como país. Colombia ha sufrido demasiado el tema de narcotráfico, la violencia es bastante alta. Y yo alguna vez hablaba con un padre de la base, y yo le decía, padre, yo siento que pues sí cumplo una función comunitaria, pero a veces me siento como si fuera un asesino, porque yo estoy quitando vidas. O sea, yo estoy quitando vidas. Y él me decía algo que me parecía lógico. Me decía, Carlos, pero usted también está evitando que secuestren, que maten, que la violencia en Colombia crezca. Está colocando un granito de oro, por eso. Sí, no es el deber ser, pero pues está contribuyendo a eso. Y sí, yo veo la guerra como algo ilógico, irracional. No es el deber, si como militar lo digo. Me encantaría haber estado en una fuerza aérea o en un país, digamos, pues obviamente quiero mucho a Colombia, pero digamos que Colombia ha sido un país donde yo hubiera prestado mi servicio a la fuerza, es más salvando vidas, haciendo funciones de rescates o cuando hay desastres naturales, o nosotros tenemos situaciones donde, o situaciones no, sino pueblos aislados en Colombia donde no hay vías, no hay carreteras, no hay comunicación, llevándoles alimentación a la gente, ayudando a los campesinos. Eso sería, y eso lo cumple obviamente la Fuerza Aérea, pero es una parte de lo que ella hace, pero a mí me encantaría haber solamente hecho eso. Como, bueno, porque yo pienso que la guerra es algo totalmente innecesario, pero aparte termina siempre o casi siempre afectados tanto la población, tanto ustedes que dan su vida y su familia sufre cuando pierden ustedes la vida, mientras que los que forman o provocan esas guerras, que puede ser tanto el gobierno que defiende para que el país no se vaya a la mierda, como las personas que son los jefes de los carteles, son los que menos se arriesgan. Entonces, en cuestión de guerra, siempre termina afectado el pueblo, ¿sí? Porque sea como sea, el militar es parte del pueblo. Sí, Siempre, siempre es pensado, piensas como por ejemplo, lo que pasa ahora eh, en Afganistán, todas esas cuestiones. Llegó algún momento donde tú piensas ahora, estando ya retirado, quisiera estar allá, quisiera ayudar de alguna manera, a decir, no, eso es horrible, ahora como estoy, creo que no volvería a estar en una misión. sí. Sí, nosotros cuando nos retiramos, digamos, de la institución, quedamos como en calidad de reserva, ¿no? Ok, O sea, reserva es que si el Estado nos requiere para alguna situación especial, puede volvernos a incorporar dentro de la Fuerza Aérea. Y pues digamos que uno, pues yo tengo esa sangre azul, azul digamos por el color de la Fuerza Aérea, ¿no? Por el sí, cielo. sí, Y eso hace que de alguna manera pues tengo demasiado afecto, demasiado compromiso y demasiado cariño por mi Fuerza Aérea, que si en algún momento la te Fuerza requiere. Aérea me requiere, yo lo haría sin pensarlo. Y sé que el precio es alto porque pues está en juego la vida de uno. Yo ya tengo mi familia, tengo una situación estable, feliz, donde hay más tranquilidad, pero el hecho de haber vivido esos 29 años en la Fuerza Aérea lo hacen ser parte de ello, ¿no? Y ese compromiso. Y pues obviamente el hecho de solamente decir que voy a defender a Colombia, voy a defender a mi país, eso de alguna manera no tiene precio para mí. Lo haría sin pensarlo. El recibir órdenes hace parte de las Fuerzas Aéreas, hace parte de todo el proceso y la formación que hiciste, pero si una orden que te dan y tú puedes estar pensando, puedo perder la vida y no Mm. quiero hacerlo. ¿Llegaste a estar en una situación de esa? ¿O no quiero Sí, hacer esto? ¿Qué hago? sí, estuve en varias situaciones, varias operaciones donde finalmente el riesgo era muy alto, pero como todo, ¿no? Nosotros recibimos el entrenamiento y uno evalúa riesgos, pero
digamos que este tema o los trata de mitigar más bien en la operación, pero sí uno es consciente de que puede perder la vida Pues nunca hubo así como... no, sí, hubo varias situaciones. Una situación fue cuando estuvo la de la zona de extensión, que de alguna manera el presidente dio la orden de que ya podíamos o deberíamos recuperar la zona de extensión allá en el Guaviare. Nosotros fuimos los primeros que entramos. Entonces en ese momento me acuerdo mucho que yo era el líder de los helicópteros y nosotros donde íbamos a aterrizar no sabíamos si el campo estaba minado, si la guerrilla nos estaba esperando, todo era incierto. O sea, ya la orden era entrar con las tropas. Entonces fue una situación para mí más muy tensa porque de alguna manera no sabíamos si íbamos a regresar. Otro tema también fue una vez que de alguna manera se rompieron las relaciones con Venezuela. Ok. También se planeó para que en caso de que hubiera por parte de Venezuela eh, ingreso a Colombia, pues la forma como nosotros íbamos a reaccionar y también teníamos los objetivos que teníamos que cumplir en caso de que entrara en guerra, digamos, ambos países. Afortunadamente nunca pasó, pero si hubiera pasado ya teníamos nosotros también que ingresar a ese país y sabíamos que de alguna manera podíamos ser derribados por ellos. Y Uf, yo pensaba, decían, yo lo voy a hacer por mi país, pero pues de alguna manera no sé si voy a regresar. claro. Y era cumplir la misión. Y hoy por hoy cuando veo esas películas de la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, el conflicto en Vietnam o diferentes guerras, uno ve a esos muchachos, esos pilotos o inclusive los militares. Digamos que de alguna manera pues las películas como que le dan un poquito más de acción Sí. pero esa parte personal de los soldados, de los militares, de esa entrega por la vida, sí es cierto, o sea, no es ficción, porque uno aprende a tener sangre fría y saber que lo va a hacer por una causa, que vale la pena, que no es el deber ser, que no es que quiera decir que yo quiero morir porque quiero estar en guerra, no, porque si ya sea la guerra, sea conflicto, pues hay que hacerlo y alguien tiene que hacerlo. Entonces ¿Crees sí. que tú, ahora como se ve tanto caos, crees que pueda llegar a haber una tercera guerra mundial? Siempre están las máximas potencias mostrando Sí, su poder, ¿no? sí, Tengo tantos, tengo tantos misiles, pruebo misiles, lanzo misiles. sí, yo sí creo que se puede dar una tercera guerra mundial y pienso que va a ser muy diferente a la En qué segunda guerra contexto? mundial, en el sentido de que hay mucha más tecnología, obviamente las armas son más letales y va a ser más destructivo. Ojalá Mm, no se dé, o sea, pero para peor. sí, claro, porque ya hay mucho más tecnología, las armas son mucho más, la amplitud, digamos, los daños que pueda generar un tipo de estas armas, pues obviamente va a ser mucho más impactante y no es fácil, ¿no? No es que, digamos, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Mundial ha sido fácil, pero sí puede cambiar de alguna manera la intensidad del conflicto. Sí Siempre va a ser, sí. tus, tus misiones eran aéreas. ¿Siempre fueron o tuviste en un punto? No, siempre las misiones que yo siempre, digamos, mientras estuve en la Fuerza Aérea, volé helicópteros. Ujú. Entonces, y los helicópteros que yo volé, digamos que fueron de dos tipos. Uno transportando personal y haciendo evacuaciones aeromédicas. Y en el otro era un helicóptero armado. Me tocaba de alguna manera apoyar a la tropa y apoyar las operaciones aéreas usando de las armas. ¿Cuánto tiempo llevas retirado? 6 años Seis ya. años. Mm. Y ahorita me hablaste de tu familia. Tienes dos niñas, ¿no? Tengo tres niñas. Tres niñas. ¿Cómo es el proceso de mantener, primero antes de tus niñas, una familia? Intentar formar una familia estando en algo que te requiere casi siempre. Sí, no es fácil. Pues cuando estuve activo en la Fuerza Aérea, realmente no es fácil ser papá y ser pareja porque uno no puede de alguna manera planear sí, pues actividades con ellos porque de alguna manera mientras lo planea puede salir alguna operación y la disponibilidad hacia la Fuerza Aérea tiene que ser de casi al 100%. Entonces
Entonces, la relación no es fácil mantener una relación, digamos que el sacrificio no solamente es de parte de uno también, porque está la esposa y los hijos que de alguna manera se sacrifican por tener la familia junta, ¿no? Sí. Y lo veo ahora que estoy retirado porque ya tengo mucho más tiempo con ellas, ya comparto con ellas, y ya conozco cuando los problemas que tienen, las alegrías. Digamos que hay mucho más tiempo para compartir con ellas en esa parte familiar. Estás rodeado de puras mujeres. Sí. Si llegaras a tener un varón y tu hijo dice, no, quiero irme a las Fuerzas Aéreas, como tu papá, hágale. O Oh, dices, no, 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 yo lo apoyaría. sí, De hecho, inclusive María Paz, tiene sí, 18 años, yo le inculqué, le dije a ella que me hubiera gustado que entrara a la Fuerza Aérea. Sin embargo, pues, digamos que fue una decisión de ella sí, no claro. hacerlo, pero sí, para mí sería un orgullo también que ella hubiera ingresado o cualquier hijo mío, no, independientemente que sea niño, ¿no? Porque en la Fuerza Aérea también hay, en las Fuerzas Militares hay mujeres. Claro. Entonces, es un tema que de alguna manera lo apoyaría al 100. Sí, hay mujeres, pero como no era como antes, que era obligatorio prestar servicio, pasar tu tiempo, creo que son Sí, 2 años porque no presté servicio. Yo no presté servicio por una razón. Cuando yo me gradué del colegio, estaba recién 14 años, ya casi para los 15. Yo llegué, o sea, todos los de mi salón llegaron, los del ejército tienen que presentarse tal día. Yo llegué súper chiquito y estoy haciendo fila y se me acerca no sé quién. Me dice, ¿usted qué saca? Y yo, pues aquí con mis papelitos en la mano. No, no, sálgase y no sé qué. Y ya luego me vine para aquí a Bogotá, intenté volver a hacer lo mismo. Y yo fui operado de hernia y tuve fractura en la clavícula, entonces me colocaron como no apto. ya, Entonces por fue, eso no. sí, que si me llamara la atención, yo creo que sí, porque yo lo veía como una actividad física. Entonces yo, tan amante del deporte, lo veía es como, obviamente, hacer ejercicio, Sí, pero claro. con alguien acosándote todo el tiempo y torturándote, entre comillas, para que des más y para que estés preparado psicológicamente a cualquier situación. Sí, Entonces, nunca tuve la oportunidad de prestar servicio. Igual soy hijo único, entonces no sé si eso también hubiese impedido que lo sí. hiciera. ¿Cómo es un día típico de una persona en la Fuerza Aérea? En la Fuerza Aérea, bueno, un día normal se cumple un horario de oficina, Ok, porque digamos que aparte de nosotros tener la especialidad como pilotos, porque no solamente son pilotos, ¿no? También hay especialidad en infantería, hay navegantes, comunicaciones, etcétera. Pero el día normal es cumplir unas actividades, a nosotros nos asignan en una base aérea, o si es acá en Bogotá, en el comando aéreo, y nosotros tenemos que cumplir cierto horario. Entonces, digamos un lunes, uno inicia su trabajo a las 7 de la mañana, sus actividades normales administrativas. Administrativas es si estoy en una base aérea y depende del cargo que yo tenga y donde trabaje, porque yo puedo trabajar en la parte operacional, puedo trabajar en la parte administrativa, puedo trabajar con los soldados, puedo trabajar en la parte de inteligencia, en la parte logística. Entonces, dependiendo de, digamos, pero tú eliges en qué parte trabajar no, o sea, de acuerdo a la necesidad de la fuerza, lo destinan a uno a un grupo. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba en el grupo de combate, que es operaciones aéreas, y digamos que en esa área yo llegaba a la oficina a mirar y organizar cómo estaba mi grupo, ¿sí? Cómo estaba la parte de las operaciones, las horas, de alguna manera uno tiene que administrar los recursos claro. para que sean eficientes y eficaces. Y eso es, digamos, la parte administrativa, que eso se puede mezclar porque en el momento que pueda haber una operación, pues uno deja a un lado la parte administrativa y se dedica a la parte de la operación. Pero esa parte de operación es bastante tediosa y hay que de alguna manera dedicarle bastante tiempo al planeamiento, porque es que estamos hablando de vidas humanas y cuando se habla de operaciones aéreas, la idea es minimizar los daños colaterales o obviamente que no hayan eh, civiles o personas no uniformadas que salgan heridas o afectadas por la misma situación o la misma operación que nosotros vamos a hacer. Tú llegaste a hablarme de un compañero que murió. Sí, ¿Fue el único cercano que llegaste a ver que murió o fueron... no, varios compañeros, o sea, yo tuve varios compañeros que de alguna manera en el nuevo conflicto fallecieron. De hecho, pues tengo un compañero mío que era muy amigo, que también falleció en un accidente ¿Cómo se aéreo, llamaba? Néstor Osorio, que es el papá biológico de María Paz.
que Ok, hoy en día es mi hija. ok, wow. Sí, era un buen amigo y de alguna manera él se accidenta. María Paz queda de alguna manera sin papá y pues ahí quedó Beatriz viuda, que es mi actual Ujú. esposa. ¿Y qué tipo de, de preparación tienes referente a la muerte? Porque sea como sea, y uno puede decir, no, pues es un trabajo, es algo que amo, pero perder cercanos no es fácil, ¿sí? ¿Cómo, Sí, cómo tú, por ejemplo, estás en una misión y ves que un compañero ha muerto, debes seguir adelante, pero luego de ese momento de quietud, soledad, ¿cómo lo vives? sí, es bastante duro, ¿no? Porque pues imagínate que nosotros en la escuela que estábamos 3 años conviviendo, durmiendo en la misma habitación, comiendo juntos, estudiando juntos, sufriendo y teniendo también obviamente las alegrías en la formación de la escuela, pues aprende uno a ser buenos amigos, como un hermano para uno, ¿sí? Pues obviamente depende también del equipo que tú vueles. Los que volamos helicópteros, pues nos hacemos mucho más amigos. Los que vuelan avión de combate, pues su grupito, o los que vuelan avión de transporte. Hablo del tema de pilotos. Sí, Entonces se vuelve como una hermandad bastante fuerte y uno comparte, obviamente, aparte de estar trabajando, las actividades. En esa época me acuerdo de rumba o de salir a hacer deporte o cualquier tipo de actividad, pues es con sus amigos de escuela. claro. Estos son los amigos más cercanos y cuando ves que una persona de esas muere, pues obviamente el impacto es bastante duro de perder como a un hermano en ese momento y más por las operaciones que uno estaba desarrollando. Pero no, no sé, en el caso mío personal yo veía, o sea, no me afectaba para nada el hecho de que yo pensara decir, bueno, a mí también me puede pasar eso, yo también puedo morir mañana, pasa mañana, en cualquier situación puedo morir. Yo no lo veía en ese momento como algo condicional para no dejar de hacer lo que yo quería hacer, que era seguir haciendo parte de la Fuerza Aérea. Esta pregunta Entonces, yo la hago desde la ignorancia, en el sentido de que uno ve, y de la ignorancia y desde lo que me muestra el cine, y eso, esas películas, no, el militar que se retiró y se levanta con pesadillas, no duerme, tiene que ir al psiquiatra, psicólogo, tomar medicamentos, sí. ¿es así? Pues en el caso, digamos, como lo hablo, ¿Cómo lo viste? como yo lo viví, no. Yo no, nunca tuve, digamos, esa afectación de no poder conciliar Ok, el sueño o no poder vivir, no, no lo viví. No sé, de pronto puede pasar el tema de más de ejército que tienen una cercanía mucho más al combate, de estar frente a frente al enemigo, de ver caer a una persona, de ver la sangre y todo esto, sí, de pronto sí, porque lo que yo vivía, digamos, uno desde el aire es diferente, claro, ¿no? Ya no se logra ver, digamos, los daños que uno puede distinguir, sí. generar, exactamente. Yo sí vi mucho el tema de cuando hacíamos evacuaciones aeromédicas de soldados, civiles, policías, que de alguna manera pues salía muy mal y pues uno obviamente sentía la necesidad de tratar de hacer lo humanamente posible por llegar rápido a un hospital o a un sitio donde le pudieran prestar asistencia médica. Pero digamos que eso lo veo como un recuerdo más, sí triste, pero de alguna manera gratificante en el sentido de que sabía que después de haber hecho eso esa persona pudiera estar viva. Sí, sí lo viví. Me impactó mucho, sí me impactó mucho. Yo tampoco había visto alguna vez muertos, inclusive cuando estuve en la escuela militar, de ver muertos, digamos, ya en el campo de combate, cuando uno terminaba sus operaciones o habían inclusive soldados o guerrilleros muertos. Eso sí es impactante, la verdad, eso sí es muy triste. Y uno decía, Dios mío, ¿por qué nos estamos matando? O sea, Sí. sí, es un guerrillero, un malo, puede ser estar haciendo cosas que están por fuera de la ley, pero es un ser humano y uno lo veía ahí y uno decía, qué triste, o sea, era muy impactante y lo ponía a uno como a reflexionar por qué nos estamos matando. Pero pues, pero es un mal necesario, ¿no? Y es el decir, o son ellos
o somos No nosotros. son ellos, somos nosotros. Porque obviamente sin vestimenta, sin armas, somos iguales, ¿sí? Así es, O sea, igual. obviamente puede que cada uno piense distinto, como que a alguno le gusta un equipo, a otro, y no por eso nos vamos a matar. Así es. Pero ¿cómo ves al guerrillero? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo no lo veo como, no lo veo con rabia, porque finalmente el guerrillero, porque tuve la oportunidad de hablar con guerrilleros cuando los capturaban, ¿sí? Son colombianos igual que nosotros, la mayoría son campesinos Qué vaina. que de alguna manera no han tenido la oportunidad, digamos, de estar en una ciudad, de estar en un pueblo y siendo muy niños, 14, 15 años, son reclutados por la guerrilla. Y ellos tienen su visión de que ese es el camino hacia la paz. Mm. Entonces yo no los culpo y cuando uno los escucha hablar, como que entiende, sin justificar obviamente lo que ellos hacen, pero entiende por qué están ahí. Claro, como yo soy el malo, pero depende cómo veas la historia, desde qué lado la ves. Exactamente. Entonces uno, pues ellos, hablaba uno con ellos y yo les preguntaba mucho que por qué hacían eso y era eso, que porque ha llegado, digamos, los altos mandos de la guerrilla, los adoctrinan, les dicen que ese es el Camino. camino para que ellos puedan poner su granito de arena y de alguna manera lograr la paz o lograr que Colombia cambie de acuerdo a la enseñanza que ellos les dan en sus pueblos. Entonces sí es triste, o sea, es triste porque finalmente ellos no deberían estar ahí. Mira que Ellos eso no que deberían- dices ahora me hace recordar un libro que leí de Germán Castro Caicedo que se llama Colombia Amarga. Son varias historias de Colombia y hablan de una historia de un grupo de campesinos que mató a varias familias porque se les decían que, creo que eran indígenas, se les decían que eran sangre sucia, que era lo peor del país. Entonces mataron a toda la familia y escriben cómo lo hicieron, hasta bebés. Y cuando los capturan, ellos les preguntan y dijeron, sí, nosotros lo hicimos, pero porque de pequeños lo habían inculcado a decir que eso era la peste del país, que por ello pasaba todo lo malo, y luego no sabían leer, no sabían nada, cuando desde la cárcel aprendieron a leer y entendieron lo malo que habían hecho, porque Claro, era lo que les habían inculcado y nunca había nada como algo malo haberlo hecho. así es. ¿Tú Así es. dentro de la Fuerza Aérea tienes algún mentor o figura inspiradora que hayas tenido? Que tú veías que, ¿no? Pues una persona en especial no. Veo más como el ejemplo de mis superiores a medida que yo fui escalonando, digamos, de grados, porque nosotros empezamos con el grado de subteniente, teniente, capitán, Ok. mayor, teniente coronel, coronel y general. Digamos, esos jefes o superiores que uno tenía en el trabajo o en el cargo que le asignaban, sí siempre tuve referentes y admiradores y yo siempre dije, yo quiero ser como mi mayor tal, quiero ser como mi coronel, quiero ser como mi general, porque veía en ellos un liderazgo eh, muy profesional y como personas también. Súper. Porque a veces uno dice, no, pues que es militar y a veces ve en la película, ¿no? Ves al superior gritándole al soldado, así como tratándolo mal. No, digamos que lo que yo, o lo que se ve en las fuerzas militares, eso es diferente. El trato es diferente y sí vi en ellos como el ejemplo de decir, bueno, esto es lo bueno que yo quiero ser cuando sea ese grado y lo que yo veía como que no, de alguna manera, no lo consideraba como bueno. Yo decía, esto no, voy a sacarlo, pero yo quiero ser Me quedo con eso, sí. así, exactamente. En cuestiones de sueldos y pagas, porque creo que las personas que más arriesgan la vida o más hacen por la sociedad terminan siendo los que menos se les paga. Sí, Uno ve simplemente un soldado y dice, ¿cuánto gana? Bueno, ahora no sé en cuánto estará. ¿Tienes sí, conocimiento de cuánto gana? no Sí, sé, pero yo pero recuerdo sí, antes, 15 años, no, 130.000 pesos para tus cosas de aseo personal. Yo, ¿qué? sí, No sí. puedo creer. ¿Crees que es necesario que ganen tan poco? No es necesario porque finalmente la misión que se cumple es Claro. bastante dura, bastante fuerte. Y pienso que sí, la retribución monetaria debe ser un poquito mejor para los militares. Y pienso también que para los soldados, ¿no? Los soldados profesionales, hablo de ejército, por ejemplo, son soldados que de alguna manera desde niños, desde adolescentes ya están ingresando a la institución y es admirable, de verdad que es admirable
la vida que llevan ellos, porque ellos son personas que pues entraron a ser soldados porque eran de bajos recursos, no pudieron, digamos, o meterse como suboficial o como oficial, porque obviamente se necesitan ciertos recursos para poder ingresar a esta institución. El soldado de alguna manera recibe una preparación, ellos están, me atrevería a decir, entre 3 y 6 meses en el área sin ver a sus familias, Sí, claro. sin ver a sus familias y es haciendo operaciones militares. Y les dan sus días, obviamente, de permiso, no recuerdo cuánto es, creo que es más de un mes, y otra vez terminan su periodo de descanso y luego otra vez regresan al área. O sea que el sacrificio que ellos hacen es bastante alto. Yo, ahora que mencionas lo que mencionas, uno, obviamente la paga es una mierda, pero ¿no será también a raíz de eso que como servidor público llega a la corrupción, llegan al chantaje, llega Mm, a ser parte muchas veces de, de lucrarse, de hacer algo ilegal para lucrarse y tener algo más dinero porque no da? Sí, bueno, pues digamos que lo hablo por la Fuerza Aérea. Nosotros, Sí. digamos, de alguna manera, a medida que yo fui ascendiendo en la Fuerza Aérea, ¿Hasta qué digamos, rango llegaste? hasta coronel el último año. Ok, Esta parte monetaria se ha mejorado sí, mucho, claro. se ha mejorado mucho y digamos que la calidad de vida que uno tiene también a medida que tiene mayor grado, pues es mucho mejor en que le dan a uno más comodidades, le dan facilidades para tener su casa en caso de que esté casado. Nosotros tenemos dentro de las unidades aéreas casinos, donde la alimentación es bastante, digamos, asequible y es económica. En las bases no hay que moverse, en transporte, digámoslo así, Ujú. desplazarse, uno puede moverse a pie. Entonces, digamos que hay bienestar y hay beneficios que son de alguna manera indirectos que te ayudan a compensar el sueldo o el salario que en ese momento uno le pagan. No es, pienso que ha mejorado muchísimo, muchísimo a comparación de cuando yo ingresé. Yo me acuerdo que cuando yo ingresé a la Fuerza Aérea y me gradué, el primer sueldo mío, estaba hablando del año 92, fue como de 150.000 pesos el primer Claro. año. Yo decía, este sueldo es Ush. muy bajito. Y al año siguiente el sueldo mejoró muchísimo, ya pasó estaba hablando del año 92, ¿no? 93. Ni eso estaban haciendo yo. Ya pasó a ser como 800, 900 mil Bastante, pesos sí. para, claro, bastante. Pero no, el sueldo no es malo, no es un sueldo que uno diga digamos como tal, es miserable, no. Bueno, que podría ser mejor, sí, claro, podría ser mejor para la misión que se cumple. Juzgar a toda una entidad por hechos que han hecho de más o pocos, sí, como pasó con los falsos positivos y Sí, todo ese pelote, eso hace perder mucha fe en instituciones que uno, de por sí, yo que soy de pueblo, uno veía a los militares que pasaban caminando y uno, quiero ser como ellos, sí, todos imponentes, todos sí. fuertes, en equipo. Tú, como ex militar, ¿qué punto de vista tienes actual de los militares? Bueno, pienso que las instituciones son muy bonitas, la verdad, y a mí me duele cuando alguien habla mal o de ejército, de la policía, o la armada o la fuerza aérea. Me duele porque las conozco Sí, y las viví, tuve compañeros. Y lo que tú decías, sí, hay casos aislados como en todo trabajo. Yo pienso que sí, claro. en cualquier situación siempre van a haber puntos negros y gente que de alguna manera quiere beneficios personales o inclusive pasan por encima de la norma para lucrarse, ¿sí? Y sí, en la Fuerza Aérea han habido casos de corrupción, así como en el Ejército, la Armada y la Policía y en cualquier otra institución. Pero, pero también pienso que las instituciones han tomado sus medidas para sacar a esas personas Claro. y lo han hecho de una manera Sí, reaccionan, sí, claro. contundente. Y sí, es muy Pero queda triste. tachado. Y ese es el problema porque Sí, se juzga por uno, se mancha un nombre tan grande como una claro. institución. O sea, la Fuerza Aérea no es. Claro, y, Sí, no- y duele porque cuando dicen, no, es que la Fuerza Aérea colombiana hizo tal, 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 y uno dice, no, no fue la Fuerza Aérea, fueron ciertas personas y esas personas se tomaron acción o están en la cárcel o están destituidas, depende obviamente de la investigación que se haya generado en ese momento, pero sí se toman acciones. Y lo que yo viví en la Fuerza Aérea es que las personas que de alguna manera cometieron errores o hicieron
o si hicieron alguna actividad ilícita, están por fuera o están en la cárcel. Que de alguna manera el Colombia no lo conozca casos puntuales El lado de la historia, sí, por las de que por qué lado lo ven. noticias, ciertos puntos, sí, pero no es, digamos, no se conocen todos los casos o no se dan a luz pública Y todos los normalmente casos. siempre hay una frase que dice, un disparo hace más ruido que un abrazo. Claro, Siempre se va a escuchar lo malo y normalmente se claro, quedan con lo malo. así Entonces es, siempre es como complicado luchar contra toda una sociedad o los medios que siempre terminan sí, dando su taconcito para que todo empeore o sea más grande de lo que puede llegar a ser así o quedarse con es, lo malo. sí. ¿Qué impacto tuvo tu tiempo de servicio en la Fuerza Aérea en tu vida personal actual y en tu familia? ¿Qué impacto? A valorar más la vida, ¿no? Y a vivirla con más intensidad. Yo pienso que esta vida pues es una sola y cada día que pasa yo digo, no, hay que vivirla, ser feliz, o sea, no amargarse por detalles pequeños o los problemas que de alguna manera uno puede solucionar, pues solucionarlos y Sí. no agrandarlos, sino estresarse porque hay cosas que realmente uno dice, yo, ¿por qué me estreso por algo que es tan sencillo de solucionar? Entonces yo pienso que eso me ha ayudado mucho, ¿no? Tú actualmente practicas CrossFit. Sí, ¿Ya hace cuántos años? CrossFit de 5 años. ¿Por qué el CrossFit y por qué no otro deporte? Porque el CrossFit por mi hija, la mayor. Sí, Porque yo siempre he hecho deporte, siempre. Estuve en el taekwondo, cuando estuve en la escuela practiqué pentathlon, cuando estuve en las unidades aéreas, depende de la época, ¿no? sí. Entonces una época me quedé a jugar basquetbol, otra época a jugar tenis, otra época a jugar voleibol. Entonces dependía mucho, digamos, como el núcleo de amigos con que yo vivía, los que estábamos, y la moda en ese momento. Entro al CrossFit porque vi a mi hija una vez en un video que me mandó haciendo esa locura, ¿no? Y yo decía, ¿ya qué está haciendo? No, que CrossFit. Entonces empecé como a conocerlo. Tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos un año, aquí West. Dije, ve, voy a averiguar aquí un box de CrossFit. Y lo empecé a conocer y me empezó a gustar. Y de hecho, como que lo entendí y me adapté. Me gustó muchísimo, muchísimo la variedad digamos, de De este deporte. torturas. Sí, de torturas. Habiendo estado en tantas disciplinas, tantos deportes distintos, tú ahora lo ves como por salud, lo hago por salud, porque obviamente la salud y el deporte van ligados de la mano, pero no, Sí. o lo haces simplemente porque no puedes vivir sin deporte. Es porque yo te veo, yo te conocí dándote clases, yo te veo y yo no te imagino a ti sin hacer, o sea, yo te no te imagino ni siquiera corto. Sí, pues mi esposa Beatriz me dice que yo estoy bien enfermo por el deporte, que yo soy adicto al deporte, pero sí, yo no soy capaz de no hacer deporte dentro de mi vida. Y veo que el CrossFit es algo que a mí me ha gustado. Es más, yo siento que debería descansar más, de verdad. Sí, Sí, pero pues así me voy de vacaciones con mi familia. Ahora estando en Satena tengo que pernoctar o ok, en sí. Cali, en Medellín, en Villavicencio. Busca dónde entrenar siempre. Busco donde entrenar. Ahora que estuvimos en crucero con mi esposa y mis hijas, también el barco tiene gimnasio, sí tiene gimnasio, entonces Sí, allá si me no, iba no, ya no llego. allá a hacer ¿Cuánto ha sido lo máximo que has demorado sin entrenar? lo máximo que me he demorado, yo creo que máximo que 4 o 5 días. Y es porque no encontré. Yo estuve hace poquito, hace no, hace 3 semanas, donde ya llevaba larguito, como 2 semanas sin entrenar. Y me comenzó como a dar un ataque, no sé cómo llamarlo, el experto sabré me dirá. Me comenzaron a temblar las manos y no, y me tuve que tirar al piso. O sea, realmente yo me río ahora, pero yo estuve en un momento de drama, tiré en el piso y no para de temblar. Y entonces yo lo relacioné como que, o sea, después de llevar casi 9 años haciendo deporte, solo descansando por los domingos, a parar así tan rápido, me afectó. Y yo dije, no, no voy a parar. Y otra vez hace 3 semanas retomé siquiera mínimo 3 veces a entrenar porque me afecta. O sea, no sabía Claro, que me podía afectar tanto porque nunca había dejado de hacerlo. claro. Entonces me afecta mucho. Sí. ¿Tú a tus hijas qué le inculcas? ¿A tu familia qué le inculcas? Yo a ellas les inculco mucho, digamos, el respeto por las personas, que sean unas personas de bien, que sean personas que de alguna manera contribuyen o que puedan ayudar con su trabajo, con lo que hagan, con lo que estudian a las personas. Eh,
siento que soy un buen ejemplo para ellas en el tema de mi trabajo, de compartir con ellas, del tema del deporte, el tema de la alimentación también les inculco mucho. Sí. Y ellas han visto eso. No ha sido fácil para mí que ellas hagan deporte. Y puede ser ¿No les gusta? no les gusta. Ya la pequeña encontró un camino, que es el tenis, está apasionada. Alicia y María Paz, digamos que ahí está todavía como está en su época de Sí. rumba, Joven de loco, sí. amigos. Lo entiendo, pero pues la idea es que ella también coja su camino, algo que le guste, ¿no? Y en cuestión de disciplina, yo digo, son niñas, o sea, pero si fuese niño, hubiese sido, ¿crees que hubiese sido más exigente con Eh, si fuera, hubiese sido varón? yo creo que no, yo creo que con el hecho del género, digamos, niña o niño, yo pienso que hubiera sido igual. ¿Qué pienso yo? Que de pronto me hubiera adaptado más con un niño a convencerlo a entrenar conmigo, Claro. de pronto por el mismo género, pero pienso que de pronto hubiera sido eso, de haberlo jalado más fácil por el hecho de ser niño, pero las niñas igual son adorables, ¿no? Sí, Son sí. princesas. Si tuvieras una oportunidad de vivir algún momento que hayas vivido en las fuerzas aéreas, ¿cuál hubiese sido? ¿Cuál Como un sueño que si hubiera querido, quisieras revivir nuevamente una algo que... etapa en Ah, ese momento, ¿cuál sería? Sí, anécdota que nos cuentes. sí, digamos que algo que me hizo sentir tan orgulloso de ser colombiano. Costa Rica tuvo una necesidad por inundación, tuvo un desastre natural allá por inundación, eh, pidió apoyo y la Fuerza ¿En qué año? Aérea, no recuerdo el año, pero fuimos con helicópteros hasta Costa Rica a ayudarlos. Nosotros nos llamábamos, un call sign que le colocamos al helicóptero se llamaban los helicópteros Ángel. Y yo viví cuando ese momento que llegamos a este país, de la gratitud de la gente y nos veían como Sí. salvadores. Y fue muy emocionante porque teníamos, o la misión que nosotros teníamos que cumplir era llevarle alimentos a sitios donde ellos no podían tener acceso porque como estaban las casas inundadas, no había forma de salir, no había forma de que les llegara el alimento. Entonces Uf. nosotros a través de los helicópteros llevábamos toda esa parte logística y el agradecimiento de la gente era maravilloso. Yo decía, qué orgullo ser colombiano, qué orgullo ser piloto, qué orgullo estar en la Fuerza Aérea y qué orgullo de servir. Que uno no solamente lo veía en las palabras, sino en la misma alegría de la gente, ¿no? La sonrisa, el hecho de cómo te miraban, querían tomarse fotos con nosotros. Eso para mí fue un momento muy bonito. Es decir, toda la experiencia, toda la formación y verla de alguna manera ya plasmada en ese tipo de emisión, pues fue muy agradable. ¿Sigues en contacto con algunos de tus compañeros de aquella época? Sí, sigo pues de una manera muy aislada porque ya tienen su familia, están en Sí. su cuento de trabajo, de hacer sus actividades, de estar descansando, pero sí me hablo de vez en cuando con varios compañeros y nos, nos, nos reunimos de vez en cuando de una manera ocasional y compartimos. De las aeronaves que llegaste a pilotear, ¿cuál era tu favorita y por qué? Siempre fue el Black Hawk. Sí. Sí, el Black Hawk para mí fue una super máquina y me siento muy orgulloso de haber sido piloto de Black Hawk, ¿no? Y siempre la he visto como algo admirable, me encanta. Desde que te uniste a la Fuerza Aérea, y ya casi para terminar, hasta el día de hoy, ¿qué sientes que ha cambiado? ¿Qué es distinto a lo cuando tú entraste a cuando estuviste a punto de retirarte? ¿Qué ha cambiado? Pienso que ha bajado mucho el tema, o con los pilotos que yo hablo, con las personas que están en este momento activas, el número de horas. Ok. Pienso que ya vuelan menos a lo que nosotros volábamos antes. Y ¿qué más te puedo decir ahí? Y eso de pronto genera en ellos como que la pasión que ellos les da, que es volar mucho, lo hagan en menos horas, pues de alguna manera no, ¿cómo se podría decir? Como que no cumplen las expectativas que uno tenía cuando estaba Ok, volando, porque sí. nosotros sí, de alguna manera volamos mucho. Esa parte.
pienso que ha cambiado. Sí. ¿Cómo, cómo ha sido, o sea, pasando a tu etapa en Satena, un entrenamiento a un piloto siempre es en cabina o ya es o en el aire? No, digamos que la formación, hay una escuela en tierra Ujú. donde de alguna manera lo preparan a uno en el tema de ¿Y conocimiento, de qué te encargas tú? ¿En qué parte te encargas tú? de enseñarles, de Ujú. formarlos, de explicarles cómo es la aeronave. Digamos que ese es un tema de conocimiento, de adaptación al avión. Se le explican todos los sistemas, cómo funciona el avión, ¿sí? Digamos, la segunda fase o la segunda etapa es en un simulador de vuelo, que es una caja, digámoslo así, en términos descriptivos, pero pues es una caja que de alguna manera por dentro tiene lo mismo que un avión. Es las Claro. pantallas, los controles, los interruptores, todos igual. Eso se mueve por sistemas hidráulicos y electrónicos y eléctricos y se hace la preparación ahí. Más uno se mete, digamos, como, o se sienta en esta silla del simulador y siente como si estuviera físicamente en un avión. Es muy real y ahí se hace todo el entrenamiento de los procedimientos normales, anormales, de emergencias, todas las situaciones que se puedan presentar, digamos, en vuelo real, se hace esa preparación. Y uno, digamos, como instructor los prepara para que un inspector de la aeronáutica los chequee y los dé aptos para volar ya con pasajeros. ¿Te gusta? ¿Te gusta hacer? Sí, me gusta enseñar. Sí, me parece chévere la enseñanza, siempre me ha gustado. Es más, yo creo que esa parte de enseñanza la empecé a vivir desde que tenía 14 15 años porque en el taekwondo, pues también uno va subiendo de Claro, el grado mayo. y se vuelve también profesor. ¿Hasta qué cinturón llegas? Negro, Ah, para, negro qué miedo. segundo dan. Por aquí Negro quieto. segundo dan. Sí, entonces digamos esa parte de la docencia siempre la he tenido como parte de mi vida. Sí, yo como también instructor, uno aprende mucho más enseñando, es increíble. Claro, es bastante. ¿Qué consejos le darías a alguien que esté pensando y esté escuchando el podcast y que quisiera estar en la Fuerza Aérea, ¿Qué consejo? O que esté de pronto en la Fuerza Aérea o en las fuerzas en las fuerzas militares. Un militares? consejo es que vale la pena. O sea, si uno realmente puede colocar un granito de arena por Colombia, maravilloso estar en la Fuerza Aérea. No es para todo el mundo, realmente no es para todo el mundo porque eh, yo pienso que depende de lo que uno haya vivido y depende de su personalidad. Eh, y yo lo veo mucho en el tema de CrossFit, ¿no? A veces nosotros somos muy arriesgados y somos muy disciplinados a este deporte. Y en la fuerza militar es lo mismo, tienen que tener una esa pasión. Yo no la tenía en el momento de ingresé, pero la encontré estando en la Fuerza Aérea, porque los que no la encontraron finalmente se retiraron. Estuvieron en la escuela y dijeron, no, yo no me adapto a esto, me voy a estudiar otra cosa. Pero pues es encontrar esa pasión y siempre creer en uno, ¿no? Uno dice, yo puedo hacerlo y tener ese sueño de lograr hacerlo y tener metas, pienso que a corto plazo y a largo plazo. Y yo dije, quiero entrar a la Fuerza Aérea, después de que entré a la Fuerza Aérea dije, quiero ser piloto. Cuando entré, fui piloto dije, quiero graduarme como subteniente. Y ahí a medida que estuve en la institución, siempre tuve como estos objetivos a corto plazo y nunca dejar de soñar, ¿no? Sí, Y saber que uno puede hacerlo, porque es que ese es el punto. A veces hay personas que son negativas o amigos que son negativos y le dicen a uno como si uno no fuera capaz. Eso es lo mismo que en el CrossFit, ¿no? En toda claro. actividad que uno le dice, no, ya no es capaz, no, yo puedo y voy a hacerlo y voy a lograrlo. Entonces, eh, pues con este podcast, que si de alguna manera alguien, una niña o un niño, me está escuchando, digamos que le llegue este mensaje, qué maravilloso sea, oiga, voy a mirarlo de la Fuerza Aérea, que es una opción buena y cualquier persona de cualquier condición lo puede hacer. Realmente no Llegando es a las últimas imposible. dos preguntas, ¿qué piensas que podría cambiar dentro de la Fuerza Aérea o Fuerzas Militares? Que diga, no, esto no me gustaba o... ¿Qué cambiaría yo? Yo pienso que cambiar algo como tal, no lo, No, no, pienso que siempre la Fuerza Aérea, digamos, en los 29 años que yo estuve, siempre estuvo en constante evolución.
Ok. Y de pronto lo que yo viví en los años 90 a lo que viví cuando me retiré, el cambio ha sido y la modernización ha sido muy buena. Entonces, yo no ¿Estás cambiaría. orgulloso de la Fuerza Aérea? Sí, sí, Súper, bastante. súper, súper, súper. Genial. Sí, no Genial cambiaría. porque eso también le da una perspectiva a las personas que podemos ver de afuera entidades como la Fuerza Aérea, las fuerzas militares de otra manera. Y Sí. de alguna manera siempre es bueno escuchar versiones de alguien que ha estado dentro porque es que uno ve en redes mucha mierda. Sí, Sí, y sí, siempre lo malo. ¿Sí? Entonces ese es el problema, se agarran de lo sí, malo y... sí, no. ¿Cómo te describirías en una oración, Carlos? ¿Cómo me describiría En en una una oración. oración? ¿Cómo te ves tú en una oración? ¿Cómo te describes? Una persona común. Yo me describo una persona tranquila, feliz, y lo digo tranquila porque nunca pensé en hacerle daño a las personas. Al contrario, siempre me he visto como una persona que le gusta ayudar a las personas. Y en lo que yo pueda ayudar a alguien, pues para mí es como la satisfacción mayor, ¿no? Así me veo. Me veo hoy en día como un padre bueno, como un esposo también y compañero bien. Me veo feliz y me siento muy bien. Qué genial, qué genial. Sí, Yo que te conozco ya, creo que 4 años, podría decir, ya sí, hace rato estamos hablando. Sí, se ve lo que tú dices, lo transmites, una persona bien tranquila, que sabe mucho pero es reservada, sí, sabe mucho, es reservada y siempre estás dispuesto a ayudar y a exigirte más, que a veces sí. nos toca entrenar al mismo tiempo y no aflojas, entonces fue un placer tenerte acá, de verdad. Gracias, Rafa. Ya hace mucho teníamos esta entrevista planeada, antes de que el Sí, podcast se creara incluso, y nada, esta invitación es a las personas que nos juzguen simplemente por de un solo lado de la portada, sin haber abierto el libro y leído. Y nada, este fue otro capítulo más de Ane Podcast. Si quieres hacer parte de uno de nuestros episodios, puedes escribirnos o mandarnos un correo a anepodcasthistorias@gmail.com y nos estaremos comunicando contigo. Muchas gracias, Carlos. Fue un placer. gracias. Listo, Rafa, gracias.